Buenas noches. Nosotros les vamos a hablar acerca de los videojuegos, la nueva era virtual. Nuestro grupo está conformado por Daniela Mata, Angie Susana Bravo, Eliezer David Ochoa, Lady Lorena Garzón y quien les habla, Brigitte Ladir. Como parte de nuestra introducción, les vamos a hablar acerca de un poco de la historia de los videojuegos. Durante bastante tiempo ha sido complicado señalar cuál fue el primer videojuego, principalmente debido a las múltiples definiciones de este que se han ido estableciendo, pero se puede considerar como primer videojuego el Knock and Cross, también llamado Otso, desarrollado por Alexander Douglas en 1952. El juego era una versión computarizada del 3 en raya que se ejecutaba sobre la EDSAC y permitiría enfrentar a un jugador humano contra la máquina. Para el año 1958, William Higginbotham creó, sirviéndose de un programa para el cálculo de trayectorias y osciloscopio, Tennis for Two, es decir, tenis para dos, un simulador de tenis de mesa para entretenimiento de los visitantes de la exposición Brookhaven National Laboratory. Un hito importante en el inicio de los videojuegos tuvo lugar en 1971, cuando Nolan Bushnell comenzó a comercializar Computer Space, una versión de Space War, aunque otra versión recreativa de Space Wars, como fue Galaxy War, puede que se le adelantara a principios de los 70 en el campus de la Universidad de Stanford. Los años 80 comenzaron con un fuerte crecimiento en el sector del videojuego, alentado por la popularidad de los salones de máquinas recreativas y de las primeras videoconsolas aparecidas durante la década de los 70. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de 16 bits, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainer de Nintendo, la PC Engine de NEC, conocida como TurboGrafx en Occidente, y la CPS Challengers de Capcom. Para el año 2000, Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas del Dreamcast. Nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Drivers 2000. Microsoft entra en la industria de las consolas creando la Xbox en el año 2001. Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la GameCube y la primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía. La Game Boy Advance Saga, viendo que no podría competir especialmente con una nueva máquina como la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en desarrolladora de software para el año 2002. Bueno, como planteamiento del problema con base a la investigación que hemos realizado, encontramos que el aumento y la popularidad de los videojuegos como un fenómeno de ocio se ha convertido en una parte cada vez mayor en la vida cotidiana de muchos jóvenes. Como entretenimiento, los videojuegos sirven para ocupar tiempo libre y reservar tiempo en el día para jugar poco tiene que ser preocupante. El problema viene cuando se convierte en una prioridad y se deja de hacer las cosas importantes para sentarse delante de un ordenador o consola de videojuegos. Es decir, que cuando el juego es lo primero para uno y lo antepone a salir de los amigos, los contactos de los amigos, pasar tiempo con la familia, hacer planes con una pareja o terminar de hacer algún trabajo, pues se impide relacionarse afectivamente como debería ser. Ponerse media hora y acabar enganchado por toda parte, perder la noción del tiempo en sí no es normal. Según Vladimir Pozniak, experto en consumo de sustancias y conductas adictivas de la OMS, una de las claves para llegar al diagnosticar las adicciones de los videojuegos es la incapacidad de dejar de jugar, aún sabiendo que las consecuencias negativas, aún sabiendo y siendo consciente de las consecuencias negativas. Es decir, que cuando se está afectando las relaciones personales a un nivel de trabajo o a salud física mental y aún así se sigue dando prioridad y no se es capaz de dejarlo, el patrón de uso de los videojuegos
Es a menudo persistente a pesar de la conciencia de un mayor riesgo de daño para las personas o para otros. Explica el señor Bosniak que ninguno de estos síntomas son por separado determina si algún sujeto es adictivo a los videojuegos o no. Según la OMS, solo se diagnostica cuando el patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro cognitivo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional, entre otras áreas de funcionamiento. En sí, la última versión de la Clasificación Internacional de Enfermedades señala que generalmente es evidente durante un periodo de al menos 12 meses y aunque la duración requerida puede acortarse si el cumplimiento de los requerimientos del diagnóstico y los síntomas son ya demasiado graves. Como justificación con base en la investigación, pues se justifica de manera teórica, ya que permitirá evidenciar el grado de dependencia hacia los videojuegos que se presentan o que se pudieran manifestar en los adolescentes participantes, así como el nivel de agresividad que poseen. Dichas características no siempre son observadas y tenidas en cuenta por los educadores o personas que supervisan a estos adolescentes en sus acciones de tutoría y orientación hacia el estudiante o familiar. La dependencia o adicción conductual hacia los videojuegos, junto con los niveles de agresividad y violencia escolar, se han convertido en un tema constante y de interés y por ende de bastante estudio, ya que es un impacto social y psicológico. El imaginario colectivo sugiere que los videojuegos afectan negativamente a los adolescentes. Sin embargo, es esencial identificar cuántas de estas percepciones son mitos o no. En ese sentido, y al igual que ocurre en el resto de las tecnologías, lo importante es lo que se hace con ellas y saber identificar los efectos que tienen en nuestras vidas. Se tendrá en cuenta variables como por ejemplo la edad, el tiempo, el uso, la temática y se aborda el juego, como que aborda el juego y hasta las características de usuarios, en este caso que son netamente los adolescentes. Algunas investigaciones, sobre todo la investigación científica, señala que uno de los principales problemas es que los videojuegos se hayan vuelto muy sofisticados y realistas. ¿Esto a qué conlleva? Que ellos facilitan la conexión a Internet y el juego en línea con otras personas, lo que nos permite o lo que no permite que los niños o adolescentes tengan percepción o conozcan verdaderamente con quiénes que se están comunicando. Entonces se tienen conversaciones con adultos o con personas desconocidas y esto puede generar o genera en la actualidad bastantes problemáticas a nivel de seguridad. Listo, como pregunta de investigación, hemos escogido que los videojuegos crean adicción, ansiedad o agresividad en las personas. Para ello, vamos a pasar aquí a la hipótesis, que es cómo visionamos nosotros esta investigación. Entonces, para ello, queremos saber cómo los videojuegos se han popularizado tanto en esta era virtual, queriendo profundizar en los trastornos psicológicos que estos han conllevado, siendo este la oportunidad para muchos jóvenes refugiarse como vida cotidiana, relacionándose con otras personas que buscan nuevas oportunidades de amistad dentro del ambiente gamer, que es una sintonía de la nueva era virtual y los problemas que estos traen si no hay control sobre estos. Para ello hay unos objetivos y como objetivo general sería dar a conocer las contraindicaciones negativas que tienen los videojuegos en las personas. Y como específicos tenemos dos puntos que sería indagar el porcentaje de usuarios adictos a los videojuegos y buscar la relación de patrones de ansiedad y agresividad con la adicción a los videojuegos. Con respecto al diseño, es descriptivo.
puesto que se busca observar las variables tal y como sean en su contexto natural para después analizarlas. Al mismo tiempo, tiene como propósito medir el grado de relación que existe entre las dos variables. Puesto que la aparición de los videojuegos representan una nueva alternativa para el mantenimiento de un estilo de vida adictivo, diversos investigadores han comenzado a desarrollar y evaluar intervenciones para la promoción de estos, haciendo que su uso sea frecuente. En torno a los videojuegos se centra también las consecuencias que pueden ocasionar este tipo de actividades y se trata fundamentalmente de estudios de casos normalmente en adultos jóvenes quienes revelan problemas en su estado físico, mental y psicológico. Por tal motivo queremos presentar la problemática que conlleva esta práctica y el resultado negativo que da en la población que lo consume. Con respecto al tipo de investigación, es no experimental y transversal, ya que se realiza sin manipular deliberadamente las variables y además dicha observación se realiza de un momento determinado y único. Y como conclusión a nuestra investigación, determinamos que los videojuegos son un medio de entretenimiento utilizado por niños, jóvenes y adultos. Se han convertido en un tema de cultura con un gran crecimiento y se estima que aumentará mucho más en los próximos años. Esto motivado por diferentes eventos que realizan las empresas dueñas de estos, atrayendo cada vez a más públicos y a más jugadores de diferentes edades. El problema se genera en este caso cuando hay adicción, principalmente en los niños y en los jóvenes, los cuales son incapaces de dejar de jugar y dejan de hacer otras actividades por utilizar su tiempo en estos. De cierta forma están desperdiciando su vida por una pantalla, lo cual también les genera problemas de salud, como lo es la obesidad, y en ocasiones estas adicciones pueden derivar en otras enfermedades o trastornos, como la depresión, la ansiedad, el consumo de drogas o la esquizofrenia. Además, estas pueden acabar afectando su entorno más cercano, como lo es su familia, sus amigos. Pero los usuarios que se convierten en adictos a los videojuegos representan una pequeña población, menor al 10% de todos los jugadores activos. Si bien las consecuencias a largo plazo pueden ser graves para este número de individuos, en la mayoría de los casos basta con la intervención y el control de los padres, puesto que esto se presenta principalmente en las edades de 8 a 15 años, cuando uno se cuenta con la madurez mental necesaria para entender los problemas que puede generar a futuro, como lo son la dificultad para gestionar los sentimientos, baja tolerancia a la frustración, creencias de superioridad, problemas laborales, escolares o en el hogar, depresión, entre otros. Es muy importante tener en cuenta que en la mayoría de casos donde se ha generado una adicción a los videojuegos, esta ha sido motivada por factores externos, como lo es una mala relación con la familia, situación desfavorable en casa, malas notas, bullying de los compañeros, poca autoestima, entre otras. Lo cual ha motivado a que se entren de lleno en este mundo de fantasía como una forma de olvidarse o escapar de la realidad, sin ser los videojuegos una opción más adictiva que otras, como lo son las redes sociales, programas de entretenimiento, libros, entre otras. En conclusión, todo en exceso y sin un debido control de los padres en los más jóvenes o niños en general puede llegar a ser dañino, sin ser los videojuegos sin generar los videojuegos realmente una adicción más fuerte o débil que otros pasatiempos que utilizan los jóvenes hoy en día. Y como recomendaciones, está hojear la historia de los videojuegos para saber qué son, cuándo se crearon, dónde se crearon, todo estructurado la historia, ya que hay algunos juegos que tienen una historia un poco profunda, psicológica, de terror, etcétera, y puede afectar a los más niños. En segundo es estudiar un poco los trastornos psicológicos que pueden enfrentar los adolescentes en un pre o post juego. También revisar las estadísticas o porcentajes que muestran la fecha de jugadores activos en esta nueva era virtual y revisar qué significa la nueva era virtual para entender y aterrizar mejor el concepto de los videojuegos. Gracias.